hemos hablado aquí en esta mesa editorial es el tema de la inteligencia artificial, el tema de la tecnología y ahora el tema de los drones, que estaba viendo yo un artículo de Wall Street Journal, no sé si es el mismo que usted nos trae, el que yo vi, dice: en la primera línea de Ucrania, un cielo lleno de robots asesinos, y básicamente cuando habla de robots asesinos, lo que quiere decir son los drones que están siendo utilizados para atacar en territorio ucraniano, que eso también hasta lo hemos visto aquí en Colombia. Sí, es que pues primero la noticia en Colombia, que nosotros pues ya la conocemos, es lo que sucedió, los hechos lamentables en el municipio de El Carmen, en el norte de Santander, donde de 2 drones que tenían al menos 6 granadas cada uno con sensores de calor y visión nocturna, pues mataron a 3 militares y dejaron a 8 heridos. Pues esto fue por el ELN, que está usando estas armas no convencionales, y hay pues cosas que explican ya pues los expertos militares, que dicen que es delicadísimo pues estos sensores de calor, que lo que hacen es perseguir en la selva, lo que hacen es perseguir a los soldados mientras se mueven. Entonces, digamos, esta tecnología que es tan nueva, pues hoy es la primera página en The Wall Street Journal. Tienen una foto que quienes nos acompañan por el canal de YouTube de Blue Radio y por la plataforma de YouTube pueden ver. Ahí hay un soldado, pues la foto es un soldado en la región de Dnipro, un soldado con un equipo antiaéreo que está en el patrullaje para buscar drones rusos. El título, pues lo dice todo: los drones sobre Ucrania reescriben el manual de la guerra. Entonces uno se pregunta por este panorama pues mundial, y que ya nos está llegando, pues que mejor dicho, ya lo tenemos aquí en Colombia, y es una pregunta que yo creo que es válida, Jennifer y oyentes, y es la regulación del comercio de drones. Porque los drones, usted puede pedir un dron por Amazon. Es decir, las posibilidades de conseguir un dron son facilísimas. Por eso habíamos hablado, recuerde cuando hablamos hace un tiempo, por ejemplo, del primer ataque que le hizo Ucrania a Rusia. Fue un ataque que pues fue baratísimo, porque lo hicieron con drones, y lo que le costaba por cada uno era como $700, el costo de cada uno. Y lo que estamos viendo en Colombia es que se está apelando a ese tipo de ataques y de armas, pero no hay regulación en el comercio de este tipo de artefactos. No hay regulación, Ana Cristina, pero tampoco hay tecnología para tratar de prevenir o de enfrentar ese tipo de ataques. Y es muy cierto lo que usted dice: los drones se han convertido en un arma de guerra, lamentablemente es la tecnología de servicio de la guerra, pero lo más preocupante es que en Colombia no solamente no existe la regulación para que cualquier ciudadano compre un dron, sino que además los grupos armados, tanto el ELN como las disidencias de las FARC, los están utilizando diariamente para atacar bases militares y estaciones de policía, y la fuerza pública, nuestras fuerzas militares, nuestra policía no cuentan con la tecnología, no cuentan con equipos inhibidores de drones suficientes para contrarrestar ese tipo de ataques, y en consecuencia estamos viendo ya noticias permanentemente de militares y de policías asesinados por cuenta de explosivos descargados desde drones. Y ellos, los policías, Jennifer, y los militares, pues muy empíricamente a punta de disparos, intentando derribar drones cuando los detectan sobrevolando sobre sus bases y sobre sus estaciones, cosa que pues parece inconcebible en estos tiempos. Pero mire, Hugo Mario y amigos de la mesa, esto que voy a hacer es una denuncia muy delicada. Me escribe un amigo del Cesar, me dice: el pasado jueves fue bombardeada con drones, una fábrica extractora de aceite que se llama de la fábrica Palmagro, que está ubicado en La Loma, en el Cesar. Fue bombardeada con drones que los lanza el ELN, o los lanzan los Pachencas, o los lanza el Clan del Golfo, porque todos hoy en día están utilizando drones, no solamente para atacar a la fuerza pública, como lo hemos visto, sino esta denuncia que me está llegando a mí en este momento del departamento del Cesar. El jueves pasado fue bombardeada una fábrica extractora de Palmagro. Entonces se pregunta uno, ¿y entonces qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay un uso indiscriminado y criminal de los drones y las autoridades no aparecen? Esta denuncia del Cesar me parece gravísima. Ya no están atacando solamente a la fuerza pública, sino también a las fábricas, a las empresas. Esto viene a ser una versión cruel, perversa, de los tristemente célebres cilindros bomba. Ahora están utilizando los drones
para atacar a las fábricas y a las empresas. Esto sí, definitivamente, las autoridades tienen que reaccionar urgentemente, porque lo que me acaba de llegar a mí del departamento del Cesar, sí, me parece terrible. No, y como decía Ana Cristina, es que los que utilizan los drones no corren ningún riesgo porque los manejan con algún mando, los mandan de manera muy barata y generan un impacto muy impresionante, un daño muy, muy grande a aquella población o a aquel lugar donde se manda ese dron, llámese Colombia, llámese Ucrania. Obviamente es un tema, Ana Cristina, que está puesto no solamente en nuestro país, en Colombia, esto viene de hace rato. Recuerdo yo haber leído un libro que se llama Homo Deus, que es como la segunda versión o la segunda parte de Sapiens, de este libro tan famoso de Harari, y en Homo Deus básicamente plantean el uso de la tecnología para ser supersoldados, para generar este tipo de ataques, es decir, la tecnología está metida en todo, y justo ayer estaba viendo un artículo que se los menciona a ustedes en el Consejo Editorial, en donde hablan de la participación de Silicon Valley en temas de defensa con inteligencia artificial. Y ahí hablaban de, por ejemplo, OpenAI, Google, Anthropic y todas estas empresas, hasta mencionaban la de Elon Musk, que habían firmado contratos por $200 millones cada uno para fomentar las capacidades avanzadas de la inteligencia artificial en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Así que es un tema a nivel mundial y que exige regulaciones. En Estados Unidos no lo regulan mucho, en Europa están tratando, pero es muy difícil. Pero cuando hablamos de otros usos de los drones, por ejemplo los comerciales, ahí también hay que tener regulaciones. Por ejemplo, el tema de los domicilios, que usted también estuvo mirando ese tema. Sí, es que no es solamente las regulaciones de las reglas de la guerra, como dice The Wall Street Journal, lo que está cambiando los drones, también son las normas del comercio. ¿Y por qué le cuento esto? Porque en Río Negro, recuerde que hablamos de esta revista de la Aeronáutica Civil que hubo hace unos días y que hubo tantos asistentes. En esta revista aérea que hubo en Río Negro se autorizó la primera empresa que en Colombia puede realizar domicilios de carga liviana, es decir, domicilios con drones por aire. Esta autorización se le dio a una empresa que se llama Orchid. Ella obtuvo una certificación y va a comenzar con el transporte. Esto va a ser transporte de medicamentos esencialmente. Primero es insumos que sean de primeros auxilios, medicamentos o que sean artículos de emergencia. La distancia máxima que van a poder recorrer es de 80 kilómetros y por ahora pues es lo que se tiene. No es que sea domicilios, cualquier tipo de domicilio, por ahora es de insumos médicos y medicamentos. Pues a mí me parece buenísimo eso, es decir, lo que señalaba Ana Cristina, bienvenida la regulación, pues para que esto no termine en manos de delincuentes y que haga parte de la guerra, porque sí hemos visto infinidad de atentados ya con el uso de drones, pero yo sí creo que no nos podemos quedar atrás a la hora de usar estas cosas que pueden ser positivas. Por ejemplo, la facilidad de trasladar un medicamento en un momento de emergencia. Entonces yo sí creo que es un llamado a la regulación. Por ejemplo, yo hace un año hacía una crónica sobre cómo venden estos drones. Es que ni siquiera para uno comprar un dron no es como un arma que uno tiene que tener un permiso, la cosa, uno consigue de todos los precios, de todos los sabores y colores, mejor dicho. Uno se va aquí al centro de Bogotá, San Andresito, etcétera, etcétera, y los consigue. Entonces yo sí creo que viene el momento de la regulación, pero bienvenido también el buen uso de estos dispositivos electrónicos. Y sobre todo si es para llevar medicamentos a lugares apartados, que a veces no puede llegar una moto, un carro y la gente está enferma y necesita. Yo creo que por ese lado estamos viendo los beneficios de la tecnología, pero sí hay que regularlo, porque en cualquier parte no se puede volar un dron. Yo recuerdo estando en un edificio, no sé, el piso 13, y vi un dron en mi casa, es decir, como que este quién no estará volando. Entonces yo creo que sí se requieren... Es que ya son como usados como juguetes casi. Como juguetes, pero pues uno nunca sabe las intenciones de quien lo esté volando. Así que bueno, ahí estaba el tema de los drones, que está muy pegado no solamente por este artículo en The Wall Street Journal, sino pues por lo que está pasando aquí en Colombia en el tema de la guerra. Pero hablando de temas internacionales, Gonzalo, esta semana lo pensé porque vi que hay elecciones municipales este domingo en su país. Y pues ahí siempre se da esta pugna entre participar o no participar, si confiar en el sistema electoral o no, si insistir nuevamente o no a través de una ruta democrática. ¿Cómo está la situación en este sentido ahí en su país?
Jennifer, en Venezuela la situación está complicada porque, hay miedo de que el chavismo pueda obtener y quedarse con bastiones municipales que jamás en su vida, y digo en la vida política del chavismo, había tenido, como por ejemplo el municipio Baruta, Chacao, El Hatillo, esto es en la ciudad de Caracas, o incluso el municipio Lecherías dentro de lo que es Anzoátegui, que es un estado del oriente del país. A ver, lo que ha ocurrido luego de la elección presidencial en la que estaban debatiendo el poder Nicolás Maduro y Edmundo González, a partir de ahí, pues la oposición se ha quebrado. María Corina Machado ha quedado apartada y por otro lado, en las últimas elecciones gubernamentales, mejor dicho, de gobernaciones, vimos cómo el chavismo arrasó, ganando absolutamente todas, exceptuando una sola gobernación. Recuperaron el Zulia, recuperaron Nueva Esparta, y el ambiente que se tiene hoy en día en Venezuela no precisamente es electoral del lado de la oposición, sino es simplemente que el río termine o siga con su cauce, que es trabajar para sobrevivir en medio de una economía que trata de salir del foso en el que se encontraba. Pero, a ver, hablemos de lo que significa esta elección, y por eso creo que a esta hora es conveniente hablar con Eugenio Martínez. Eugenio Martínez, Jennifer, es periodista, pero es el gran referente electoral de Venezuela, sobre todo en temas de números y de historial dentro de este sector en el país vecino. Don Eugenio, gracias por acompañarnos en Blue Radio a esta hora. Hola, buenas tardes, Gonzalo, Jennifer, un gusto escucharlos. Eugenio, es probable, y usted lo ve así, que el próximo domingo, por primera vez en la historia, de manera tácita, más allá de que digan de que hay opositores vendidos al gobierno, pero ya de manera tácita, el PSUV pueda conquistar espacios que nunca había obtenido, electoralmente hablando? El próximo domingo se van a escoger 335 alcaldes y las cámaras municipales de esas 335 alcaldías. Si tomamos como referencia los resultados de la elección presidencial del año 2024, deberíamos decir que los candidatos únicos de oposición deberían estar ganando en 300 de las 335 alcaldías en función de la votación que obtuvo la oposición en esa votación. Sin embargo, un año después el panorama es totalmente diferente. Hace prácticamente 2 meses se realizaron las conjuntas parlamentarias y regionales. En esas elecciones participó solamente el 25% de los electores que estaban convocados o que pudiesen participar en la elección. Recordar que en Venezuela el voto no es obligatorio. Y en esas elecciones, si analizamos los resultados desde el punto de vista municipal, solamente en 11 municipios de los